Muy bien, seguimos en la media, estamos con Federico Comesaña. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todos. Bueno, hablemos un poco del mercado inmobiliario y las dificultades que tienen los jóvenes para independizarse. Sí, en este espacio hemos hablado bastante de mercado inmobiliario, de la evolución que ha tenido, de algunas cuestiones estructurales del mercado uruguayo, del dólar, la UI. Bueno, veamos hoy una particularidad que es cómo se enfrentan los jóvenes al mercado inmobiliario y qué desafíos tienen para el acceso a una vivienda propia, una vivienda alquilada, pero un mercado que les pone barreras de todo tipo y color. Entonces, vayamos a los números y veamos cuál es esa relación y cómo ha sido esa evolución. Arrancando por un recorrido más bien histórico, ver la evolución de los alquileres y las propiedades cuando nos ceñimos solamente a aquellos hogares más jóvenes, es decir, hogares sin hijos, con integrantes adultos menores de 40 años. Perfecto. Eso es lo primero a analizar. Acá hay una serie histórica que hizo el Mides en base a la encuesta continua de hogares y que valía la pena tomarlo porque es una serie ya relativamente amplia. Estamos hablando desde 2006 y donde vemos una tendencia que incluso se ha incrementado en los últimos años y lo vamos a ver en más detalle, pero acá nos da un pasaje de 41%, una relación entre inquilinos y propietarios de 41% y 33% allá en 2006, es decir, 41% de los hogares jóvenes eran inquilinos, 33% propietarios, y ahora 51-25, es decir, aumentaron los inquilinos y bajaron los propietarios, es decir, hay una tendencia mayor a alquilar el inmueble que a comprarlo. Esto es algo que se da en la totalidad del mercado, pero en los hogares jóvenes parece haberse especialmente pronunciado. Veamos ahora, definamos los hogares jóvenes de otra manera y veamos la situación de los jóvenes yendo sobre todo a los más jóvenes, es decir, aquellos uruguayos, en particular montevideanos, porque son dos situaciones muy distintas. Veamos sobre todo el montevideano, que es donde más se destacan estos fenómenos. Montevideanos de entre 20 y 30 años. Lo primero a ver es cuánto ganan esos montevideanos para poder buscarles un inmueble en el mercado. Y acá lo que hacemos es mirar los datos en percentiles, es decir, acá tenemos el 10% de menores ingresos, el 20% de menores ingresos y así sucesivamente hasta concentrarnos en y desagregar un poco más en el percentil 95, son el 95% de menores ingresos o el 5% de mayores ingresos, y en el último caso tenemos el 1% de mayores ingresos o 99%, esto es, ordenamos todos los hogares de menor a mayor en ingresos y los miramos de esta manera. Bien. ¿Cuánto ganan? Bueno, algunos números que chocan es la mitad de los trabajadores de entre 20 y 30 años están ganando menos de 28.900 pesos. Eso para arrancar en Montevideo. Tremendo. Estamos hablando, ¿no? Para duplicar esa cifra, 56.000 pesos, tenemos que llegar acá, que es el 90% de los trabajadores. O sea que el 90% gana menos de 56.000, solo 10% ganan más de 56.000 pesos y el 1% nada más gana más de 120.000 pesos. Eso es entre 20 y 30 años. Tengamos en cuenta, estamos hablando de jóvenes, recién algunos arrancan dentro del mercado laboral, las perspectivas son de aumento conforme van ganando responsabilidades, experiencias, estudios. Es decir, este es el arranque del mercado, pero estamos hablando de que son jóvenes que están en esta variable que son los ingresos, y se juega la emancipación sobre todo, ¿no? De 30 años es hora que te vayas de tu casa. Entonces, si podés. El ejercicio que hicimos fue decir, bueno, vamos a ver si podemos comprarles un inmueble a estos
uruguayos. Es decir, si podemos comprarles un inmueble financiándole el 80%, que es lo que en general los bancos como máximo financian para un inmueble, a las condiciones del mercado. Y les ponemos un tope, que es el que le pone la gran mayoría de los bancos, que es, bueno, la cuota no puede superar el 30% del ingreso de esta persona. Ajá. Acá los vamos a hacer comprar solos un inmueble. Y vemos que la cuota que podrían pagar es esta, que está en relación con el ingreso que vimos recién. Y eso, en estas condiciones de mercado financiero, les podría permitir financiar un inmueble de estas características en precio que ven acá. El 50% no podría financiar un inmueble mayor a 43, 44 mil dólares. El 90% no podría financiar un inmueble mayor a 85 mil dólares. El 95% a 106 mil dólares. El 99% a 181 mil dólares. Fuimos un paso más. Capturamos la totalidad de los avisos clasificados que hay en los 3 principales portales de inmuebles del Uruguay. Y vimos, bueno, ¿y cuántos de los inmuebles que hay publicados en esos portales entran dentro de estos valores que hay acá? Y lo que vemos es lo siguiente. El 90% de los jóvenes no podría acceder a un crédito hipotecario para financiar solo el 6% de los inmuebles que hay. O sea, más que el 6%. Tendría que buscar muy bien y limitarse sobre todo a superficies muy bajas y sobre todo en barrios de menor poder adquisitivo. Cada 50 avisos, 3 podían caerle. Ahí va, estamos hablando de eso. Y al 95%, 17% nada más tiene acceso, 95% de los jóvenes tienen acceso nada más a 17% de los avisos que hay. Y el 99%, o sea, el 1% más rico nada más, se puede revolver en el 70% de la oferta. Esto teniendo en cuenta además que tienen el otro 20% del valor del inmueble para financiarlo, ¿no? Igual, a ver, acá hay una trampa, que es que estamos hablando de que es una persona sola, un joven solo. Bueno, pues en pareja. En un mundo ideal, bueno, un joven solo podría irse a vivir solo. Acá ya le ponemos una restricción que es decir, bueno, no, tenés que primero tener una relación estable, conseguir a alguien con un ingreso similar al tuyo y, bueno, claro, ahí sí un apartamento salen a... En una vivienda de 80.000 tendrías que tener 16.000 dólares para entregar. Exactamente. ¿No? Entonces, si lo vemos así en pareja y tomamos el supuesto de que cada uno de estos jóvenes se empareja con alguien del mismo ingreso que tiene, tenemos números un poquito más razonables, un poquito nada más razonables como estos que vemos acá. Ya el 60% de menores ingresos, bueno, o sea, si le vamos al revés, el 40% de los mayores ingresos puede ver el 17% de la oferta y ahí capaz que encontrar algo, la mitad, el 70% el 21%. El doble que lo anterior. Ya es bastante más que el doble en algunos casos, ¿sí? Sobre todo el medio alto. Si lo vemos acá, ya empieza a ser razonable, es decir, ya hay oportunidades de compra de inmueble para un 20% de los jóvenes. Que todavía me parece poco. 2 de cada 10. O sea, estos jóvenes ya no se tienen que poner se pueden poner un poquito más quisquillosos, más exigentes con el mercado. Y ahora otro ejercicio que hacemos es, bueno, y si porque hay jóvenes que aún así se emancipan, aún así tienen hogar constituido, teniendo entre 20 y 30 años, bueno, ¿qué hacen? ¿Cuánto ganan esos jóvenes? ¿Qué consiguen dentro del mercado? Y si vemos, esos números se parecen mucho a los anteriores. Tenemos los anteriores, tenemos estos que son los jóvenes. Es parecido, o sea que ese supuesto que habíamos tomado de emparejamos a alguien con ingresos similares, bueno, valía dentro del mercado. Y ahora lo que vamos a ver es cómo hacen esos jóvenes para vivir, en qué viven. Y los hogares donde todos sus integrantes tienen menos de 30 años, son en 62% en Montevideo inquilinos. 2 de cada 3 son inquilinos. 20%, 21% son ocupantes con permiso, o sea que viven en un inmueble prestado prácticamente. Y 16% son propietarios. O sea que la propiedad, y esto es propietarios y que están en camino a ser propietarios, es decir, que están pagando algo que va a ser suyo. Solo el 16% tienen acceso a eso.
O sea que esa ilusión que tiene el uruguayo de para su hijo, de que bueno, se va de casa, pero comprando algo, empezando a pagar algo que es suyo, eso es solo en el 16% de Fede, los hogares. acá estamos hablando de menores de 30 o menores de 40. Menores de 30. Acá menores de 30. Y lo otro que me interesaba ver, bueno, en este caso es a cuánto pueden acceder, como estaba, si solo me quedo en este caso con estos de acá, con los que alquilan. Los que ya están pagando algo por mes por vivir en un determinado inmueble. Y veo cuánto pagan de cuota. ¿Y a qué inmuebles podrían acceder en el mercado con la cuota que hoy pagan? Sí. Es esto de acá, que sigue siendo bajo. Pero fíjate a qué inmuebles pueden acceder cuando van al mercado de alquileres. En vez del mercado de compraventas, sí, al mercado de alquileres con eso mismo que están pagando hoy. Sí. Y si vemos, tienen más opciones. En la mayoría, enorme mayoría de los casos, o sea, en todos los casos tienen más opciones, pero tampoco es que puedan buscar con una libertad absoluta. Y en un mercado que es el de alquileres, que es aún más acotado. Hay prácticamente la tercera parte de inmuebles que hay en compraventa en los portales, es lo que hay en el mercado de alquileres. Es más pequeño. Es más pequeño. ¿Pueden acceder a un mayor porcentaje de esos inmuebles? Sí, pueden acceder a un mayor porcentaje. Tienen una mayor libertad, o sea, la cuota que pueden pagar, y bueno, capaz que en el mercado de alquileres encuentran algo. Pero es menos la oferta para buscar. Aún así, es menos la oferta para buscar y sobre todo todavía es restrictivo. Estamos hablando que hay un 70% de los hogares que solamente pueden ver el 26% de la oferta disponible. Correcto. Del mercado de alquileres. Hay dos formas de ver esto. Una es decir, bueno, sí, acá hay un problema, los jóvenes no pueden acceder a la vivienda propia, pero capaz que lo que tenemos que relativizar un poco es esa necesidad que nos imponemos como sociedad y culturalmente de darle un valor tan importante a la propiedad que tenemos sobre el inmueble que habitamos. Esto es, ya vemos que son muy pocos los jóvenes que efectivamente pueden acceder, y eso tiene mucho que ver con la relación entre el precio de los inmuebles y la capacidad económica que tienen los hogares más jóvenes. Entonces, quizás ese peso cultural que hoy le estamos dando y no tiene tanto sentido desde el punto de vista financiero. Es decir, no están dadas las oportunidades, o quizás un hogar joven lo estamos forzando a que muchas veces, por decir, sí, bueno, estás pagando el ladrillo, lo primero en lo que vas a invertir son los ladrillos, lo estamos obligando a restringirse mucho financieramente, a cogotarlo por justamente una imposición que es más bien cultural. Está bien. Eso es lo primero. Y lo segundo es, desde el punto de vista de la política, ya esto, la restricción que tienen los hogares para hacer incluso un alquiler, ahí sí me parece que es algo a tener en cuenta de una forma más importante. Claro. O que el hogar que hoy puede pagar un alquiler y capaz que podría pagar un poquito más, y si las condiciones financieras fueran de alguna manera subvencionadas o un poco más laxas atendiendo a estos hogares, podrían acceder sí a un préstamo que les permitiera otro tipo de inversión u otro tipo de vivienda. Fede, y no estamos incorporando acá otros factores que ahora, con el paso de los años, ha habido más opciones, pero es el tema de la garantía para alquilar, ¿no? Yo siempre que alquilé toda mi vida tuve unos problemas para conseguir una garantía. Ahora hay más opciones de tener garantía a través de seguros, de aseguradoras, ¿no? Pero es otro factor que también a veces es un obstáculo. Sí, sin lugar a dudas, y sobre todo para hogares de menores ingresos. Claro, la propiedad, alguien que te salga de garantía, ¿no? Por ahí algunas de las cuestiones que hacía más laxa la ley de urgente consideración con estas cosas, se veían, bueno, pero en realidad vas a poder echar a una persona con menor tiempo cuando no tiene una garantía. Y bueno, en realidad eso es justamente el problema que se genera cuando
al inquilino se le exige una garantía, es decir, se le exige al propietario además que tenga una garantía vinculada al inmueble. Entonces lo que va, lo que hacemos es relajamos esa norma y hacemos que cualquiera pueda, bueno, pero el propietario va a decir, no, pará, yo si no tengo cómo cubrirme y además tengo la imposibilidad de desalojar mi inmueble, ya no es negocio para mí o es un riesgo muy grande. Entonces, por ahí este tipo de cosas puede ayudar a que ese mercado. Otra cuestión interesante que me parece es que, y para ir cerrando, me parece que este tipo de políticas enfocadas a los hogares de menores ingresos para solucionar un problema habitacional tiene muchísimo más sentido que pensar en políticas impulsadas para aquellos que ya tienen un inmueble y están en otra etapa de su vida. Hoy en día está ya en el estudio en el Parlamento una ley que les alivia las deudas a los deudores del banco hipotecario. Son deudores que hoy, como colateral de su deuda, tienen un inmueble prácticamente pago. Entonces, no son gente que está necesitada de una o que está postergando decisiones importantes en su vida, justamente como puede ser formar una familia propia o la emancipación de su hogar, porque no tiene oportunidades en el mercado hipotecario. Y ahí sí, como sistema político y como gobierno, se está dispuesto a gastar más de 200 millones de dólares en liberar ese tipo de deudas. Entonces, como en realidad hay problemas mucho más acuciantes en la vivienda, muy lejos de hablar de lo que son asentamientos. No, acá estamos hablando de gente que gana, incluso que tiene una familia atrás y demás, pero que en definitiva se le está complicando para jugárselo solos en algo que es fundamental para un proyecto de vida como es la vivienda. Muchas gracias, Fede. Que pasen bien, hasta luego. Muy interesante, como siempre, la verdad. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.